Buenos días por tercera vez. Hoy es miércoles, noviembre 3. Este es el grupo 2 de algoritmo de programación. Les venía contando que el día de hoy vamos a trabajar en un proyecto completo de programación orientada a objetos. Vamos a hacer desde cero, incluido el plan. O sea, vamos a primero sentarnos a pensar un poquito en cómo lo vamos a hacer y luego sí nos ponemos a programar. Entonces, todos ustedes han jugado, aquí, ¿cómo le llamamos a esto? Tricky, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, hagamos una interfaz gráfica que nos permita jugar esa vaina. ¿Por qué? Pues porque vamos a aprender de todo, ¿cierto? Vamos a volver a entender el concepto de clase como si fuera una plantilla que me permite hacer no un juego de tricky, sino cualquier juego de tricky en particular. Obviamente, pues lo vamos a limitar al juego de 3x3, aunque en realidad eso es una limitación que nos inventa, ¿no? Nosotros podríamos divinamente hacerlo de n por n y ya ustedes piensan en cuántas en línea van a generar para que sean los ganadores. Pero miremos, ¿cierto? Entonces, si yo necesito una clase o diseñar una plantilla para este tipo de juego, ¿qué es lo primero que el computador tiene que hacer? Ayúdenme a pensar en orden, por favor. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? ¿Cuál es la segunda tarea? ¿Cuál es la tercera tarea? ¿Cuál es la cuarta tarea? Entonces, obviamente para jugar un juego gráfico, lo primero que necesito es una ventana, ¿ya? Es una ventana con los iconitos al menos de abrir y cerrar, ¿cierto? De minimizar y cerrar, no sé. Esa ventana, pues básicamente va a tener un color sólido, entonces, o lo que ustedes quieran, ¿cierto? Hay que pintar esa ventana de algún color y dentro de esa ventana ustedes van a dibujar el tablero de Tricky, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué sería lo segundo que hay que hacer? ¿Ustedes qué creen? Crear como un comando para uno poder poner ya sea la X o el círculo. Sí, excelente, pero así como hacemos en programación, tienes que coger esa idea y volverla a subdividir. O sea, lo que la compañera acaba de hacer fue ver el problema y lo acabó de dividir en una tarea, ¿cierto? Y de hecho esa tarea dijo algo que miren que en la frase que ella dijo todavía hay una subdivisión de tareas aún más grande. O sea, esa tarea que acabas de mencionar, ¿cómo la puedes dividir en tareas más chiquiticas? Puedo tratar de volver a Pues, decir lo que tú dijiste, pero como yo lo entendí, lo voy a volver a decir. por favor. Lo que la compañera dijo es, necesitamos la capacidad de poder dibujar una circunferencia, un círculo o una X en donde yo quiera en la ventana. Eso fue lo que dijiste, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿en cómo más se puede subdividir esa tarea? Pues primero pensemos, mire, necesitamos la capacidad de dibujar un círculo. Y luego, digamos, necesitamos la capacidad de dibujar una X. ¿Ya? Y luego ahí sí, ustedes ya mirarán cuál de las dos dibujan y en dónde, ¿cierto? O sea, que fuera de eso, el en dónde es otra tercera capacidad. Entonces, ese comentario es perfecto porque me permite mostrarles, ¿cierto? Que ustedes pueden ir pensando en el orden de las cosas, en el orden natural, pero a medida que encuentran cada paso, tienen que irlo descomponiendo en sus elementos más básicos. Y esos elementos más básicos son acciones, y las acciones en una clase que son, ¿recuerdan? ¿Ya estudiaron el video de la clase pasada? ¿Cómo que no? Entonces estos son los métodos, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer método para dibujar una O, método para dibujar una X, método para leer el clic del ratón que me permita dibujarlo en alguna parte. ¿Qué otras acciones necesitamos hacer? el intercambio entre el círculo y la X, pues que no siempre cada vez que le dé sea el círculo y no Control. siempre que le dé sea la X.
Listo. Necesitas control del jugador. Y dale como un orden. Pues primero uno, después el otro. Exacto. Se llama control del jugador. Orden de juego, podemos llamarlo también. Orden de juego. Y luego, ¿qué sigue? O sea, miren, ya tenemos la capacidad de dibujar una O, tenemos la capacidad de dibujar una X, tenemos la capacidad de saber en dónde la vamos a dibujar, tenemos la capacidad de saber quién la va a dibujar, que es lo que hicimos en 3, el control del jugador. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Cuando para, A ver, Excelente, ¿cierto? Parar o ganar, ¿cierto? Listos. Miren que prácticamente ustedes acaban de diseñar una clase para hacer este problema. Entonces, hagámosla más explícita aquí de alguna manera. Bueno, coloquemos en azul las definiciones. Entonces, yo voy a hacer una clase y esa clase la quiero llamar tic-tac-toe. Así se llama el juego en inglés. Entonces, voy a necesitar definir, y eso se hace en la inicialización, init. Voy a necesitar definir unos atributos del objeto, pero además voy a necesitar cosas, ¿cierto? Voy a necesitar, por ejemplo, definir círculo, definir cruz o X, no sé cómo la quieren llamar. Hay una función que se llama definir cruz, otra que se llama X. Sin embargo, piénsenlo. ¿Será que yo quiero hacer eso con dibujo? ¿No es más fácil utilizar el teclado, una O mayúscula y una X mayúscula? Eso lo podemos pensar. Necesito definir control de jugador. Necesito definir, perdón, el en dónde. ¿Dónde? Eso es la que vamos a utilizar para detectar el clic y saber dónde vamos a jugar. Necesito definir y necesito definir si hay un ganador o hay un empate. De hecho, el nombre que le dio el compañero puede ser mejor, parar. Necesito definir la función parar. ¿Y qué variables tengo que saber para yo poder llevar este juego? ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿cuáles son los atributos más importantes de esta clase? O sea, prácticamente ustedes aquí lo que hicieron fue generar todos los métodos y las acciones que operan sobre el objeto. Ahora, Profe, me imagino yo que es como definir cuándo gana uno, cuándo gana el otro, pues cuándo gana el círculo o cuándo gana la X. ok, ¿ustedes en dónde almacenarían la información del tablero para poder que la función parar determine quién ganó o no? O sea, definitivamente hay algo por aquí. Self.tablero, que es igual a qué. ¿Ustedes cómo guardarían eso? una lista, profe. Una lista, muy bien. ¿Y qué contiene la lista? Las ubicaciones, profe. Eh, O bueno, las coordenadas, mejor dicho. sí, por ejemplo, 3 listas. La primera fila, la segunda fila y la tercera fila. O sea, una lista de listas, donde en cada lista yo tenga una fila. Y entonces, cada una de estas posiciones puede tener uno de 3 posibles caracteres. ¿Cuáles? Porque tienen que ser 3 caracteres. Porque si no hay nada. Exacto. Entonces, por ejemplo, comencemos con el guión bajo. Se me ocurrió poner un guión bajo. En realidad se puede poner lo que se le dé la gana, ¿cierto?
La gente puede poner 0, 1 y 2 para definir cuál muñequito es. Por ahora, hagámoslo lo más fiel posible a la reconstrucción para que sea programáticamente más fácil de comprender. Dejémoslo en guión bajo para cuando no hay nada, una O, literalmente el carácter O para las OS y literalmente el carácter X para las X. Ya, o sea, el programa ya está hecho. Entonces, miren que, o sea, la forma de pensar en esta vaina y la maravilla de la programación orientada a objetos es que usted casi que como que desglosa el problema, tiene que entrar a desglosar el problema en variables, atributos y métodos. Los métodos son este conjunto de cosas que hay acá, ¿no? Estos son los métodos y aquí están los atributos del objeto. Probablemente mientras estemos programando vamos a necesitar más, ¿cierto? Y de hecho, pues aunque yo hago este programa todos los semestres, trato de hacerlo siempre sin mirar en una referencia anterior, para que ustedes vean cómo es el proceso de diseño, que es que el proceso de diseño no es lineal, ¿cierto? Nosotros no somos, pues somos humanos y al ser humanos lo que hacemos es un proceso iterativo para hacer este tipo de diseños. Entonces, algo que tiene que pasar es que primero usted no se puede frustrar porque no sepa la respuesta de entrada, ¿cierto? De cómo va a ser todo el programa de una vez. Hay que hacerlo por partes. Si llega y dice, ah, bueno, entonces tengo que definir una clase. Las clases tienen atributos y métodos. Yo personalmente siempre empiezo por pensar en los métodos y luego miro a ver qué atributos necesito para poder que esos métodos funcionen. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esa metodología. ¿Ustedes qué opinan? Pues que es una manera como muy ordenada y yo creo que eso hace, bueno, facilita como la creación del programa, independientemente del que sea. Excelente, hacemos un experimento de 5 minutos. Mira, entran. El semestre pasado coloqué entre uno de los proyectos de final de semestre que podían escoger de hecho entre varias alternativas de este tipo de interfaces gráficas. Una de ellas se llama Bang Bang, que es un jueguito que básicamente dibuja primero una montaña. Luego de dibujar una montaña, dibuja un cañón aquí y dibuja otro cañón acá. ¿Cierto? Son como pistolitas. Y entonces el usuario tiene que decir, en otro lado, tiene que decir inclinación y tiene que proveer, por ejemplo, de esta base, ¿cierto? Este ángulo alfa. Y tiene que proveer velocidad. Entonces, a ese ángulo alfa, pues hay un vector de velocidad en este sentido, ¿cierto? Obviamente, en el normal de las cosas, esto va a producir un movimiento de qué tipo. Cuando usted dispare, Parabólico. un movimiento parabólico. Entonces, en realidad, ¿cierto? Bueno, ahí me quedó mal dibujado, pero pues ya supongamos que el vector viene como así, ¿cierto? Si este es B, entonces un cañón, una bala de cañón va a moverse más o menos en un movimiento parabólico, ¿ya? Si usted le pega al cañón del enemigo, pues gana el juego. Pensemos rápido este ejercicio. Clase, class, cañones. Hay que escribirlo en inglés porque no tenemos ñes. Entonces, ya saben que dentro del método de inicialización van los atributos y por aquí van todos los otros métodos. Pues ayúdenme a pensar rápido, ¿cuáles son los métodos para implementar esto? De hecho, miren, Definir, algo que de pronto noten, ¿cierto? Es que aquí dijimos que lo primero era la ventana y luego se nos olvidó, ¿cierto? Hacer un método dibujar la ventana, ¿no?
Pero bueno, ese era un dato con respecto a esto, pero pues lo habíamos incluido aquí de primero. Ahora bien, acá, esto hay que dibujarlo, ¿cierto? Entonces probablemente vamos a tener un método de dibujar, pero entonces ayúdenme primero a saber qué hay que dibujar, cuáles son las acciones que hay alrededor de este juego. El terreno y los cañones, profe, toca dibujar. Entonces escribamos por acá. 1, dibujar el terreno. Muy bien. 2, ubicar los cañones. Muy bien. 3, La bala. la capacidad de dibujar la bala. Sí, listo. Entonces, dibujar la bala. Una pregunta. Señor, El cañón, dependiendo del ángulo, tiene que tener alguna posición. O siempre es estático. usted lo tiene, pues el cañón no se puede dibujar en el aire, ¿no? Hay que dibujarlo. O sea, usted tiene que dibujar un terreno. Ay, se me olvidaba, ¿cierto? Cada vez que usted corre, es un terreno diferente. ¿Nunca han visto ese juego? Ustedes están demasiado jóvenes para haber visto ese juego. Pues me refiero a que el cañón es en una inclinación, o sea, como siempre es No, estático. no es necesario simular. Pues obviamente en una versión así súper Ah, ok. súper detallada pues del juego, pues usted tendría que dibujar el cañón en cierta inclinación. En realidad en el juego original no hacen eso. En el juego original usted simplemente tiene el cañón, ¿cómo es que se llama eso? Se llama Bang Bang Arcade. Esto. En realidad era un juego para Windows 3.1. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, profe. Entonces, miren, en el juego pues se dibujaba un terreno. De hecho, miren que hay diferentes terrenos, porque cada vez que usted lo dibujaba, salía aleatoriamente algo diferente. Entonces, por ejemplo, acá me imagino que había un terreno grande y ya a punta de cañonazos han ido destruyéndolo, ¿cierto? Eh, Esta es como otra versión más simple. Esta es como una ventana del juego original. Entonces había una opción que decía apuntar. Y cuando uno le presionaba en la opción apuntar, salía una ventanita que le preguntaba inclinación y le preguntaba velocidad. Ya usted puede decir fuerza y en fin. Pero entonces miren que ahí ya vamos, ¿cierto? ¿Qué más acciones hay que hacer? Entonces usted dibuja la bala, usted dibuja el terreno, ubica los cañones. ¿Qué más hay que hacer? ¿Dónde ingresar los valores, profe? Del ángulo, la fuerza, o lo que Ok, saca preguntar valores. Muy bien. ¿Qué más? Disparar. Ok, ¿y qué es disparar? Pensemos en eso. Como que la bala cambia de, sí, como de posición en cada instante. Ah, ¿se acuerdan que hicimos un ejemplo? Sí, del balón. Exacto. Entonces hay que usar shift. O sea, cambiar la posición de la bala. ¿Siguiendo a quién? A la Siguiendo, inclinación y la velocidad que le dimos. siguiendo las ecuaciones de quién? Movimiento parabólico. O sea, hay que ir al libro de física un momentico, acordarse cómo son las ecuaciones de movimiento parabólico y ya, y listo, ¿cierto? Y saber que empiezo en un punto X, Y, pero acordándome que las coordenadas de esta vaina son así, X, Y, ¿cierto?
Entonces, este es un escenario, en donde la gravedad va para arriba, ¿no? O si lo quieren ver de otra manera, es un escenario en donde si el eje de las Y está para arriba, el eje de las X está para allá, ¿sí? Y entonces, apuntándose por aquí, el eje de las X es el que es negativo, ¿ya? Como quieran verlo, pues ustedes en matemáticas 1 aprendieron a hacer todo ese tipo de traslaciones, rotaciones, simetrías de cualquier función en f de x, y. O sea, ¿qué es lo que les da, qué es lo que les da las ecuaciones de movimiento parabólico si ustedes las miran en el libro de física? Y igual a una función de x, ¿ya? Más aún, ustedes necesitan es x y y como una función del tiempo. O sea, encontrar la coordenada X y encontrar la coordenada Y para cada instante de tiempo. Y dejar correr el tiempo. O sea, que esto es un ciclo for, ¿cierto? Esto es un ciclo for con t igual, desde el tiempo igual 0, ¿cierto? Hasta un valor t final, que usted debe calcular para saber el t final es cuando impacta el suelo. ¿Ya? O sea que, digamos que lo más difícil, y pongo difícil entre comillas, de esta clase, es ir a mirar al libro de física cómo es que es esta ecuación. ¿Ya? Pero ustedes en los capítulos 4, 5 y 6 han montado ecuaciones muchísimo más difíciles que esa. Preguntas con respecto a esta idea de este juego. Es 5 minutos más para hacer otro problema. ¿Ustedes se acuerdan de los números complejos? Por ejemplo, el número complejo A es igual a una parte real más J veces una parte imaginaria. El número B pues va a ser igual a una parte real más J veces otra parte imaginaria y así sucesivamente. Si yo necesito armar la clase de los números complejos, miren que les puse dos ejemplos gráficos para poder verlo. Ahora miremos uno matemático. Si yo tengo que definir class complejos, que hay que guardarle a un número complejo. O sea, ¿cuáles son los atributos? ¿Y cuáles serían los métodos que hay que implementar? ¿Qué hace uno con los números complejos? En realidad, por ejemplo, usted puede decir que C es igual, y usted sabe que, por ejemplo, esto sería A más B más J veces B más D, ¿cierto? Pero si fuera una multiplicación ya no se puede así, ¿cierto? Una multiplicación, ¿cómo se hace? ¿Cómo se multiplican dos números complejos? Parte real con parte real. No, No. no, pero yo no me acuerdo. Pues Python ya lo hace, ¿no? Pero pues estamos haciendo Python tiene la clase math, el módulo math, y tiene el módulo CMath. El módulo CMath es lo mismo que math, pero con complejos. Pero supongamos que no estuviera. Ustedes son ingenieros, tienen que implementar, pues van a usar números complejos hasta en la sopa, ¿cierto? La clase de circuitos. Término, profe. Dime. Cada término, o sea, término a término. Por ejemplo, A por B, A por D, B por B, B por D. Sí, es cierto. Esa es mucho mejor. A más JD que multiplica AC más JD. AC más JD. ¿Sí? Y lo que tú estás haciendo es que sería A Ahí más sería A por C más A por JD. A por C más J veces A por D más J veces B por C menos B por D. Eso es lo que están haciendo. Sí.
Y entonces esto es igual a A por C menos B por D, ¿cierto? Más J veces A por D más C, B por C. Hay una forma más rápida, ¿no se acuerdan? O sea, sí, esa es una multiplicación definida cartesianamente, ¿cierto? Los números complejos, o sea, el número complejo A más JB, también tiene una representación polar, que es magnitud de A Hola. al ángulo A, ¿cierto? Y el número B es igual a C más JD, es igual a la magnitud de B a el ángulo de B. ¿Cómo se hace la transformación de cartesianas a polares? ¿Se acuerdan? Bueno, supongamos que se acuerdan para poder avanzar, porque si no, no vamos a alcanzar. Entonces, ya saben que aquí, ¿cierto? Lo que hay que guardar es la parte real, hay que guardar la parte imaginaria, y si yo fuera ustedes, guardaría también la magnitud de A y guardaría también el ángulo phi de A. Obviamente ese simbolito no se puede, esto es representativo. Y los métodos, pues yo les dije que habría que sobrecargar la suma, ¿cierto? Habría que sobrecargar la resta, que creo que es, si la memoria no me falla. Acuérdense que aquí no hay que memorizarse nada, ¿cierto? Hay que ir a mirar, la referencia para ver cuál es la multiplicación, para ver cuál es la división, ¿cierto? Y ya, o sea, tengo los tres más importantes, los cuatro más importantes, y luego hago, por ejemplo, conversiones, ¿cierto? A polar o a cartesiana para encontrar cada una de estas representaciones. Para eso los puedo graficar, o sea que podría tener un método que se llame graficar. Podría tener pues varios métodos de esa manera, o sea que hacer una clase para la representación de números complejos no es nada del otro mundo ya. Entonces es un ejemplo más matemático de cómo se utilizan las clases. Entonces, siempre que ustedes tengan un problema, sin importar cuál es el problema, obviamente lo hacemos, pues como estamos empezando, los ejemplos gráficos y los juegos, pues son una forma muy didáctica de verlo. Pero pues no quería dejar pasar la oportunidad para que ustedes vean que en realidad es cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier problema de ingeniería que ustedes tengan, lo primero que ustedes deben pensar es, ok, cojamos una clase, para esa clase le voy a dividir en métodos y atributos, los métodos son tales, los atributos son tales, y luego si ya comienzo, o sea, ya que hice esto, la ventaja de hacer esto es que luego me puedo dedicar a pensar única y exclusivamente en el método dibujar, única y exclusivamente en el método parar, única y exclusivamente en este otro método. O sea, cogí el problema grande y lo dividí en una cantidad de problemas chiquitos que luego se meten en cada uno de los métodos que hace que el problema sea manejable, tratable, que el problema de hecho sea mucho más fácil de solucionar. Entonces, ¿listos para programar? Yo voy a poner aquí al lado, en mi otra pantalla voy a poner este diseño o sea, mejor dicho, miren, si quieren, tómenle un pantallazo a esto que hicimos de diseñar la clase Tic-Tac-Toe, porque básicamente esto es lo que vamos a montar. Entonces, como les dije, yo no estoy viendo la implementación de referencia, estoy simplemente viendo eso que acabamos de hacer y miremos cómo sale. O sea, si ustedes estuvieran haciendo algo de esto desde cero, ¿qué harían? Entonces, comencemos. Proyecto Tic-Tac-Toe. Y este es el grupo 2. Hagamos una cosa. En el grupo 3 voy a hacer otro ejemplo. No voy a hacer el de Tic-Tac-Toe. Y les voy a dejar el video de este. O sea, y a ambos grupos le voy a dejar el video de los dos ejemplos para que de hecho tengan más de dónde estudiar si quieren verlo. Y voy a construir un nuevo ambiente para instalar paquetes, ¿cierto? En él. Y en este nuevo ambiente dijimos que íbamos a instalar, ¿verdad que hay que bajarse Easy Graphics?
Ya lo teníamos descargado, ¿cierto? No sé si no entrar a la carpeta de otro proyecto. ¿Alguien me puede recordar cuál fue el otro proyecto en donde habíamos descargado ya Easy Graphics de internet? Interfaces gráficas. Interfaces gráficas, ya lo vi. Ah, sí, perfecto, ahí está. Copy. Entonces voy a mi nuevo proyecto que lo acabo de crear, que se llama Tic-Tac-Toe Grupo 2, y ahí pego el archivo .tar.gz. Listo. Como el archivo .tar.gz está ahí, simplemente lo puedo instalar desde paquetes. Hay muchas formas de instalarlo. Ustedes abren paquetes, le puedes ir a adicionar paquete desde el disco y en la ruta lo selecciono, ese, tar.gz, le doy OK, le doy OK y listo. Easy Graphics en este momento ya hace parte de mis paquetes. Para probar que funciona, puedo abrir la consola y en la consola le puedo decir import Easy Graphics. Y miren que hasta lo autocompleta y ya, y ahí está. O sea que el programa no generó error cuando lo importé, quiere decir que está bien importado. ¿Saben qué? Otro paquete que a mí me gusta instalar usualmente se llama IPython, que me genera una consola un poquito más bonita. Pues listo. Entonces en este momento acabo de instalar IPython e Easy Graphics. Y miren que cuando abro la consola, ya es la consola de IPython la que abre. Es una consola mejor. Entonces, de hecho no tenía que ni haber copiado este archivo, ¿cierto? Simplemente tenía que, lo pueden poner en el disco duro donde quieran y cada vez que abran un proyecto y lo quieran instalar, hacen esto. Van a paquetes, adicionan un paquete desde el disco, buscan en dónde está y ya, chao. Entonces es relativamente fácil. Vamos entonces a crear un nuevo módulo en Python. Ese nuevo módulo en Python lo vamos a llamar así, tic-tac-toe. Y como ustedes saben, siempre generamos la documentación correcta del módulo, ¿cierto? Módulo para jugar tricky. Ustedes colocan adicionalmente todos los identificadores que ustedes saben colocar. Y miremos, class, tic-tac-toe o tricky, como la quieran llamar. Todas las clases tienen su propio docstring, ¿cierto? Esta es una clase para juegos del tipo tic-tac-toe. Y lo primero que hacemos en esta clase es definir init. Y dentro de init, de nuevo, docstring de la función, ¿cierto? Función de inicialización de la clase. Y en la función de inicialización de la clase, lo primero que se definen son los atributos del objeto. Y ya sabemos que el primer atributo se llama tablero, ¿cierto? Eso fue lo que escribimos cuando estábamos haciendo el plan. Este primer tablero es igual y tengo que hacer una lista, de 3 listas, ¿cierto? Primera lista, segunda lista, tercera lista. Y las voy a inicializar todas con 3 guiones bajo. Y esto mismo va en las otras listas. Entonces ya tengo el primer atributo del objeto, que es el tablero. O sea que ya tengo en dónde jugar y que el computador recuerde en dónde no he jugado
que el computador cuando una de estas cosas cambie por X, sepa en dónde marcaron X y que el computador sepa en dónde marcaron no. Además me sirve para otra cosa, ¿cierto? Si alguien intenta jugar encima de alguien donde alguien ya ha jugado, pues le digo que no, ¿no? Y miren lo que voy a hacer. Estrictamente hablando, estos son los métodos que decidimos utilizar inicialmente. Pues hay que ajustarse al plan. No tengo más que ajustarme al plan por ahora. Entonces voy a decir def, dibujar. Ese sí lo voy a poner de primero. Dibujar. Y el único comando que va a haber por ahora es pass. O sea, porque por ahora solo estoy pensando. Ahora vamos a def. ¿Qué más cosas hay que hacer? Hay que hacer un círculo. Círculo, self, pass. Por ahora, def, una X, self, pass. Qué más quiero hacer? Círculo, X, dibujar. Faltan control, el control del juego. Por ahora no tiene nada. ¿Qué más sigue? Ah, determinar en dónde hacer clic. ¿Dónde clic? Llamémoslo así. Pass. Determinar parar. Parar. Self. Pass. Listo, terminamos. Por aquí va a haber un if name igual a main. Si el main space es este mismo, entonces caso de prueba. En este caso, el caso de prueba es súper fácil, es simplemente llamar la función tic-tac-toe con llamado. Y listo, el programa debería correr ahí. Preguntas con respecto a lo que acabamos de hacer, chicos. O sea, básicamente teníamos un plan y este plan lo montamos tal cual. Este es un buen momento para preguntar. ¿Están conmigo ahí? Tómense un minuto más, por favor, por ya a los que están programando conmigo. Profe, la puede poner en los dev, por favor. Eso ahí, profe. Profe, es que yo tengo un problema. Yo creo, digamos, el programa como un nuevo ambiente virtual, pero cuando me meto al programa como tal, no me aparece la carpeta de Ben. Entonces quiere decir que estás usando un ambiente virtual en otro proyecto, no en tu proyecto. Entonces le cambio como la ubicación. De pronto es que está, Si quieres, a ver, ¿qué hacemos? ¿Quieres que hagamos un proyecto nuevo desde cero en tu máquina? Nos compartes tu pantalla y yo te muestro cuál es el problema. bueno, profe, porque ya lo he intentado en dos Dale, dale. veces. Si quieres, comparte pantalla y te mostramos paso por paso qué está pasando. Eso, listo. Entonces ahí estás en el nuevo. Entonces, si quieres presionar nuevo proyecto. Eso, mira que cuando estás presionando el nuevo proyecto, tienes, Al laboratorio 4. exacto, o sea, tienes, claro, lo estás metiendo dentro del app 4, puedes Tengo quitarle dentro eso. de ese proyecto. Sí, bórrales el app 4 a pedal. Eso. Eso. Pronto, entonces Bueno, ya. ahí ya básicamente, bueno, y tienes que pararte al final, párate al final de esa línea, o sea, donde dice grupo 2. Aquí. Ahí, eso, al final, y dale un backslash. Si quieres lo copias de aquí antes de entre la S y la T o buscas en tu eso. Y escribe VENV.
Eso. Y eso te recupera, ya le puedes dar a aceptar. Ah, vale, pues. Ah, claro, como ese directorio ya existe. Cancela eso un momentico, cierra la ventanita. Eso, cierra eso. Ah, bueno, se cerró todo. Antes de darle crear, ve a tu administrador de archivos y borras esa carpeta a pedal. Y ya cuando la carpeta no exista, Ok, profe. ahí sí le dices crear y ya te la creas de cero, listo. Bueno, profe. Vale, gracias. Sí, usualmente esa línea que estaba editando Daniela, pues usted puede ubicar el ambiente virtual donde quiera, ¿ya? Pero miren que si la modifican, ya después PyCharm trata de hacerse el inteligente y manda todo para donde la hayan modificado. Entonces mejor déjenla siempre por defecto, que él ponga la carpeta BNB dentro de la carpeta del archivo. O sea, ustedes pueden mirar eso. O la otra, ¿cierto? Yo muchas veces, pues ya para mi trabajo, no para, pues esta instalación de PyCharm que ustedes ven es como la instalación de didáctica de dictar clase. La instalación de trabajo como tal, yo ahí tengo un proyecto, es un proyecto que se llama el proyecto base, y lo llamé así, proyecto base, y es al único al que le instalo paquetes, ¿ya? A menos que necesite otro proyecto que tenga otros paquetes diferentes. Ese proyecto base es como el paquete, como el proyecto más básico que tiene los paquetes que más utilizo con más frecuencia. Pero crear proyectos así es muy bueno porque, por ejemplo, cuando usted lee un paper científico, usted lee el paper viene acompañado con un desarrollo de software, entonces usted se baja el software que viene en el paper y cuando se baja el software que viene en el paper, lo montas en un proyecto nuevo o poderlo montar aislado de su sistema que no tenga que ver nada con lo que usted está haciendo. Muchachos, ¿cómo van? Bien, entonces, síganme un momentico y ya les voy a dar la oportunidad de trabajar. Entonces, aquí voy a decir importar Easy Graphics as SG para no escribir todo eso. Y entonces, ya que tengo la funcionalidad de Easy Graphics aquí, pues comencemos. Comencemos específicamente por la carpeta dibujar, por el método dibujar, perdón. Entonces, en el método dibujar le voy a decir, le voy a escribir exactamente eso. Dibujar una ventana y el tablero para jugar en ella, pues en la ventana, para jugar en la ventana. ¿Qué retorna? Nada. La ventana no es un retorno. Entonces aquí digo, ventana. Ah, bueno, entonces miren lo que va a pasar. Resulta que yo tengo que tener esta ventana, ¿ya? Entonces, por eso les dije, miren que no es un proceso lineal. Solo cuando vine al método dibujar, caigo en cuenta que lo que sea que vaya a usar de ventana lo necesito en toda parte, lo necesito en todos los métodos. Como lo necesito en todos los métodos, esto se tiene que llamar self.ventana, no solo ventana, porque si se llama solo ventana, solamente lo podría usar acá. Pero como lo necesito en toda parte, se va a tener que llamar self.ventana. Entonces, aquí arriba, en atributos, ya me toca crear uno nuevo. Voy a decir self.ventana, y como no sé qué tiene, por ahora digámosle nada, ¿cierto? Pero acá vuelvo y lo reasigno. Ahora sí le digo, mire, ventana es igual al módulo SG.GraphicsWindow. Yo voy a armar una ventana, no sé cómo la quieren armar, 600 por 600, cuadrada. Lo mismo, self.lienzo. Ah, el lienzo. También necesito un lienzo que sea accesible desde toda parte. Entonces, self.lienzo
se inicializa en la clase init, inicialmente es nada, ¿cierto? Pero ya cuando está aquí, le digo que saque lo de ventana.canvas. Entonces ya tengo un lienzo donde dibujar, ¿cierto? Ya creé una ventana y un lienzo donde dibujar. Y esa ventana y ese lienzo, después de que la función pasa por aquí, son accesibles desde cualquier otra ubicación en la clase. ¿Me entendieron esto, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Y una pregunta con respecto a eso. Estaba haciendo el laboratorio 4 de, pues, la clase, ¿cierto? Y Sí. necesitaba como llamar esa ventana dentro de un div. Entonces también tendría que hacer lo mismo, porque Claro, no estaba... en el laboratorio 4 lo estás haciendo funcional, ¿cierto? O sea, defines funciones. La Sí, función está sí. definida a este lado, o sea, no está definida dentro de una clase, sino que está definida afuera. Ajá, ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese caso, le sí. pasas esa ventana como un parámetro a la función. O sea, por ejemplo, defines def y aquí bueno, perdón, def, lo que sea, y ahí pasas ventana como uno de los parámetros de la función. O lienzo, si quieres, los pasas y otros parámetros aquí. ¿Sí me entiendes? Y así ya puedes usar la ventana y el lienzo dentro de tu función. Ah, bueno, profe, sí. Gracias. Profe, una pregunta. Señor. Eh, esto que estamos programando hay que enviarlo ahorita en la tarea. Sí, señora, las Funcional. 11 puntos. Sí. ¿Sí? Como la lleven. O sea, a las 11 suben lo que van. Suben lo que lleven. Eh, es que le quería decir, pues, a ver si podíamos ir como un poquito más despacio, porque en realidad estoy colgado, Hágale porque me pues. toca mirar en un lado y después mirar en el otro. Yo lo espero. Dale. Entonces, sí. Es más, ya los voy a esperar 15 minutos. Ya les voy a decir algo hasta este punto. ¿Cierto? O sea, estoy esperando llegar a cierto punto y ahí los dejo trabajar un ratico. Profe, Señor. profe, es que pasa que yo tengo el proyecto, pues ahorita estoy haciendo el proyecto Laboratorio 4. Sí. Entonces, pues si cierro el proyecto, pues no sé si se me cancela o algo así. Entonces, para pues, volver a No, hacer el no. proyecto y Lo copiar cierra y esto, ya. entonces me da cosa, ¿no? Usted Es llega y que no sé dice, cómo hacerlo, mejor dicho. usted llega y dice cerrar proyecto. ¿Sí ves? Close project. Lo cierra. Profe, pero después para volverlo a hacer Cuando como usted para cierra el volverlo proyecto, a editar, digámoslo cuando así. usted cierra el proyecto, aquí tiene todos los proyectos que ha hecho. Entonces, por ejemplo, entra a otro proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, serie Fibonacci, que es uno que hicimos hace varios días. Miren, ahí está. Luego usted cierra el Ah, proyecto. profe, pero no, o sea, sí se puede editar, digámoslo así, sí se puede Claro, editar. claro que sí. Ah, ok, profe. Profe, me hace un favor. ¿Se puede Señor, subir más? Puede subir un poquito la... ahí. ¿O dónde? Ahí. Eh, ay, no.
Profe, ¿puede bajar un poquito la pantalla? Se nota que alguien no ha dormido bien, ¿cierto? Mentiras, ahorita. ¿Han visto el video del sándwich? Yo antes lo mostraba en clase, este semestre no lo mostré. Es un enlace, un video de YouTube en el chat. Cuando tengan 5 minutos libres, véanlo. Profe, ¿podría subir un momento, por favor? Listo, profe, gracias. Ahí. Bueno, les voy a dar 15 minutos de introspección, ¿cierto? Para que cuando vayan aquí terminen el proceso ustedes solos. Miren, en la función de inicialización, pues como es la función de inicialización, aquí nos va a tocar llamar el método dibujar. O sea, aquí es iniciar el juego. Y para iniciar el juego, pues obviamente lo primero que tendríamos que hacer es llamar el método dibujar. Entonces voy a llamar el método dibujar. ¿Sí? Entonces miren lo que hace. El programa arranca. Siempre que ustedes crean la clase, el programa arranca y empieza en la línea 59. La línea 59 es la primera línea de este código. ¿Qué hace? Crear un objeto de la clase tic-tac-toe. Y entonces al crear un objeto de la clase tic-tac-toe, se instancia, ¿cierto? Aquí yo podría decir obj1 igual, y el objeto ob1 es el que en realidad existe, pero pues no lo voy a hacer porque en realidad ob pues no va a hacer nada con él, entonces ¿para qué? ¿Cierto? O sea, puede permanecer anónimo dentro del programa. Entonces tic-tac-toe, inmediatamente arranca la clase, lo que yo le digo en la función on es defina este atributo, inicialice este atributo y luego corra el método dibujar. Y el método dibujar lo que hace es crear una ventana. O sea que aquí, después, ¿cierto? Me va a tocar decirle a mi self.ventana.esperar. ¿Recuerdan el método wait? El método wait hace que, así por ahora me está diciendo, oiga, pero es que ventana es none, pero pues es que él no sabe que dentro de dibujar ya fue asignada. Entonces, corrámoslo así como está. Si yo lo corro así como está, lo único que hace este programa es crear una ventana
de 600 por 600, ¿sí? Y dejarla ahí. Entonces, en realidad, este tipo de errores que muestra PyCharm, ¿cierto? No son muy problemáticos porque en realidad, usted sabe, ¿cierto? Que pues claro, es que usted está inicializando esto con nada, pero más abajo lo está poniendo como es. Ahora bien, miren que en realidad nada los obliga a ustedes a que esto esté dentro de este método. Si solamente lo vamos a usar para inicializar, usted también lo puede quitar de ahí y ponerlo de una vez en la inicialización. ¿Sí? O sea, nada se lo impide. Y dentro de la función dibujar, pues ya la ventana, ya no vamos a dibujar la ventana, ya vamos a dibujar solo el tablero para jugar. Y lo vamos a hacer en la misma self.ventana y self.lienzo. Entonces, mire que esas son todas las cosas que van apareciendo a medida que uno va empezando a crear el programa. Entonces, aquí en dibujar, yo ya tengo acceso a la ventana y tengo acceso al lienzo, ¿cierto? Si necesito el lienzo, es self.lienzo. ¿Y qué necesito hacer? Pues tengo todas las opciones de lo que puedo hacer con él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le puedo decir que ponga un background y el background lo puedo colocar de un color que yo quiera, pongámoslo green por ahora, pum. Y entonces eso dibujaría esa parte. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en los próximos 10 minutos? Los próximos 10 minutos, por favor, dibujen este tablero, ¿cierto? En esa ventana. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Voy a parar la grabación, pues voy a ponerle pausa a la grabación porque no queremos grabar tiempo de espera. Los valores, ¿Cómo se busca qué, Mariana? Otra vez, qué pena contigo. valores para los colores, para uno, digamos, uno ingresar pues las coordenadas del color y que salga el color así como nos muestra ahora. Allá, mira, hay un compañero que puso en el chat una página en español, ¿cierto? Para convertir colores a valores RGB, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usan ese link que puso el compañero, bueno, el compañero lo puso solo para mí. Entonces, déjenme un segundo, ya lo pongo yo para todo el mundo. Ay, no, es este. Miren este. Ay, no. Ahora sí, qué pena. Listo, ya, ahí está. ¿Sabes? Uno de ustedes me acabó de compartir esa página y está chévere. Está en español. Así que es probablemente más fácil de leer para ustedes y tiene una herramienta. De esto hay un montón de herramientas donde ustedes en este momento están buscando la nomenclatura RGB, porque Easy Graphics es compatible con la nomenclatura RGB. Sin embargo, en la mayoría de los softwares ya profesionales, uno lo escribe en hexa. Y por ejemplo, los desarrolladores web se aprenden los colores hexa. Entonces, ustedes tienen aquí una paleta, ¿cierto? Y entonces de la paleta escogen el color base. Yo quiero poner un azul. Y luego mueven este puntico a ver en el gradiente de azules cuál es el que quieren. Por ejemplo, yo quiero es este azul. Entonces, si quiero este azul, el código RGB es 113, 134. Yo no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Y ustedes, sin, sin decirme. Miren pues, chicos, entonces, este es el código que les puse ahí en el chat. Entonces, lo que les estaba diciendo es que ustedes de este deslizador escogen el tono. Entonces, yo quiero un tono de azul y luego con este puntico se puede mover sobre el tono de azul, ¿cierto? Para buscar cuál quiere. Que me gustó este. Entonces, este es el 131, 141, 196. Entonces, copiémoslo. Así, tal cual. Lo copio, control C, separado con comas. Como está separado con comas, puedo llegar aquí y pegarlo directamente. Tengo que eliminarle caracteres raros que vengan ahí detrás. 131, 141, 196. Entonces, cuando corro mi programa, me queda exactamente el color que decidí que era. Profe, Y luego, una preguntita. si quieren buscar un contraste, bueno, en esta página que mandó el compañero no está la rueda de contrastes, pero como les o no sé,
Dale una vuelta, ver todos los grados, la tabla de colores, los nombres de los colores. Bueno, sí, esta herramienta es chévere para seleccionar el color, ¿ya? Pero si ustedes buscan por color wheel o rueda de color, buscámosla en español. Si ustedes buscan por rueda de color, salen un montón de ruedas. Inclusive también hay aplicaciones, ¿ya? Para hacer lo mismo que acabamos de hacer con el círculo cromático, en donde ustedes tienen el círculo cromático y miran por nivel cuál es el color. Por ejemplo, seleccionamos uno de estos. Entonces miren que para ese color el alto contraste está en los naranjas. Entonces busquen un color naranja, ya que le haga alto contraste a este color azul que ustedes hicieron, y de esa manera pues la separación fondo-objeto es maximizada. Obviamente, pues esto no es clase de diseño gráfico, ¿ya? De hecho, hay maestrías y doctorados en diseño gráfico como tal, no pretendemos ni siquiera acercarnos al tema, ¿cierto? Pero pueden utilizarlo como un criterio básico para decidir qué colores quiere hacer, ¿cierto? Obviamente, también utilizar colores de máximo contraste es solamente para eso, para distinguir fondo de objeto. Pero ya cuando son varios colores dentro del mismo objeto, no es bueno usar el máximo contraste. Antes es bueno usar un contraste sutil, de hecho que sea placentero para la vista, ¿no? Porque los colores de máximo contraste, pues la idea es que el fondo se distinga inmediato del objeto. Pero ya cuando usted tiene varios objetos, usted no quiere eso entre los objetos, porque ya parece un pastel, ¿no? Bueno, muchachos, llegamos hasta el dibujo de la ventana. Les iba a decir algo, ¿cierto? Y lo que les iba a decir era que la gran mayoría de ustedes tomó estos números, ¿cierto? Y calculó a partir de estos números, de esos números, la posición de las ruedas. Pero acuérdense, ¿cierto? Que hacían algo que hemos dicho repetidamente, y esa era como la trampita, era que ustedes en general deberían tratar de siempre no tener números mágicos. Entonces aquí sería bueno que le dijeran self.ancho es igual a ancho y self.alto es igual a alto. Y de ahora en adelante siguen manejando estos dos, ¿cierto? O sea, self.ancho y self.alto. Entonces lo que sigue, y por favor necesito que tengan eso listo para la próxima clase, es que grafiquen las líneas, ¿cierto? Aquí, graficar el tablero como una función del alto y el ancho, no con valores fijos, ¿cierto? Ahora, miren que no necesitan que las líneas ocupen todo el tablero, ¿cierto? Pueden empezar en cierto porcentaje. Que las líneas ocupen, por ejemplo, el 80% del tablero, a veces es geométricamente más estético. De nuevo, hay maestrías y doctorados en diseño de interfaces gráficas, en estética visual, en psicometría, ahí sí existe la psicometría de la estética, etcétera, etcétera. O sea, eso es una ciencia medible. No pretendemos acercarnos a eso, pero pues ahí hay un montón de decisiones que ustedes pueden tomar para que sus interfaces gráficas sean interesantes, ¿cierto? O sea, como para no poner los colores del Deportivo Pereira, por favor, a la distribución de colores de la pantalla, ¿cierto? Esa es básicamente la idea. No sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar la llamada. ¿Alguien levantó la mano? Nicolás. Profe, es que yo lo hice así como usted lo hizo, según, pues, o sea, uno colocando, por ejemplo, yo lo quiero 3x3 o 4x4, así. Excelente. Pero se me complicaría, digamos, si lo quiero colocar en el medio. ¿Sí me entiendes? Como que es de acuerdo al ancho de lo que yo lo quiera colocar al principio, la ventana. Mire, muy fácil. Defina una variable que se llame margen. Es igual, ¿cierto? Ya esa variable dele píxeles, 50. ¿Sí o qué? Entonces, después de eso, defina otras dos variables. Self.ancho utilizable igual a self.ancho igual a, perdón, self.ancho menos menos dos veces, ¿cierto? 2 por self.margen. Y haga lo mismo con el alto utilizable. Y luego se concentra en ancho utilizable y ancho utilizable y alto utilizable. ¿Sí me hice entender?
Sí, profe, la verdad lo entendí, sí. Y voy a intentar. Excelente. Ya, miren que ya todo ese tipo de decisiones dependen es de su imaginación, ¿cierto? Ya el límite es la, el tipo o la calidad de salida que ustedes prefieran, ¿cierto? Mire, un compañero le hizo intro al jueguito, otro compañero ya dibujó, eh, pues ya pensó en que esa vaina hay que hacer la función del alto y el ancho. Eh, yo creo que tengo una implementación de referencia por ahí, como les contaba, obviamente esto. Open. Las del semestre pasado tal vez. En las del semestre pasado tengo alguna implementación de referencia de tic-tac-toe. Ah, sí, este. Profe, entonces este programa lo mandamos hasta ahí, es donde lo Sí, llevamos. el punto py que tengan hecho, mándenlo tal como lo tienen hecho. Ah, entonces, En, sí, tic-tac-toe. Pum. Ah, entonces, miren esta implementación. Este es el ejercicio hecho el semestre pasado, ¿cierto? Entonces, el juego progresa y detecta un ganador. Obviamente esto está muy simplecito, ¿no? Ya si ustedes quieren adornarlo con todo lo que quieran, todo eso es un súper ejercicio de programación. Esos adornos son muy buenos ejercicios de programación. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Este es un Esa a buen mí me momento sale para... error. ok. Entonces, Daniela, ¿quieres compartir tu pantalla? Que si te Sí, sale un profe. error, es bueno que quede grabado. Acá está Dice, parte. exacto, dice, Graphic Canvas no tiene un atributo que se llame drawline. Y mira que el problema, ¿cierto? Es que la primera vez en la línea 43 lo escribiste correcto, pero en la línea 44, 45 y 46 no. ¿Cuál es el error? ¿Ya lo viste? La mayúscula. La mayúscula, sí, exacto. Entonces, de nuevo, por eso yo nunca lo escribo. Mi sugerencia es, eh, llámenlo del autocompletar, que el autocompletar les evita sus errores de ortografía. Ah, bueno, apareció y se fue. Entonces les debo decir que espere, ¿cierto? Sí, entonces arriba, no, ahí lo tienes. En la ventana ya dice que espere. Mm, Baja. Miremos que no te pase lo mismo que el compañero que no estaba llamando a la clase. Ahí está, tic-tac-toe, listo. Vuelve a subir y miremos qué pasa. Ahí está la ventana, el esperar, córrelo. Miremos qué pasa ahí. Se te está cerrando la ventana. Sí, profe. Bueno, déjame leer. Usualmente baja al init. Déjame ver toda la función init. Tablero, sigue bajando. Creamos una ventana creamos un lienzo, dibujamos y de la ventana llamamos esperar. Mm. Como si wait no estuviera haciendo su trabajo. ¿Me haces un favor? Haces clic en el número 33 de la lista, de la número de línea. Haz un doble clic ahí al ladito. Un poquitico a la derecha. Un poquitico a la derecha del 33. Que se pegó un poquito. Eso. Ahora dale Ahí. correcto. Sí, eso. Ahí pusimos un punto de prueba y eso va a suspender el hilo. Entonces yo quiero ver qué pasa. Vuelve y se va. Vuelve y se va. Es que no llegó ahí. Pone el punto de prueba en la línea 32. Y córrelo otra vez.
Pasa lo mismo. Entonces el código no está llegando hasta ahí. Bueno, déjame, eso está bien interesante. Porque de hecho ya sabemos que no es que te falte la inicialización de la clase. Miremos, estamos llamando a la clase que es if name es igual a main, tic-tac-toe, con llamado, tic-tac-toe, Fe, puntos, señor. ella creo que llamó 2 veces la ventana y una la cerró y la otra no, bueno, la puse a esperar abajo en dibujar la línea 40. Ah, ya, 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 sí, 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 esta línea era la que no había visto. La línea 40 hay que borrarla. Listo, ya podemos. Eso, listo. Sí, sí, gracias. No había visto la línea 40. Claro, estabas creando 2 veces la ventana. Entonces, este wait ya no pertenecía a este objeto. Por lo tanto, nunca espera. Ah, ok, profe. Ahí te debe haber abierto la ventana, sino que no la vemos porque no la estás compartiendo. Sí, sí apareció y ya quedó abierto. Listo. Muchas gracias. Bueno, uy, estamos pasados 10 minutos. Voy a detener la grabación en este Profe, momento. Dime, Sarita. una pregunta, en el archivo que se sube al Classroom solamente se sube el PDF, ¿cierto? ¿O hay que meterlo con la carpeta de Easy Graphics? No, no, no. O sea, nunca me manden archivos que ustedes no hayan hecho. Y la carpeta de Easy Graphics ustedes no la hicieron, ¿cierto? Entonces, solamente en este caso, como las instrucciones dicen, solamente el archivo .py. Como no hay sino un solo archivo, Listo. manden el archivo .py que ustedes escribieron. No me vayan a mandar nada que ustedes no hayan hecho. ¿Listo? Profe, yo lo comprimí. .zip. Ahí decía .zip o .py. Pero entonces comprimiste un .zip solamente que contiene un .py. Sí, Pues está bien. O sea, si dentro del .zip solamente está el .py, está bien. sí, profe, así es. Muchos de ustedes perdieron muchos puntos porque a pesar de las múltiples advertencias me mandaron la carpeta BMV dentro del zip. De hecho, yo no sé cómo hizo para subirles eso porque eso queda repesadísimo. Cuando lo único que necesitan es el archivo que ustedes hacen y ya. No vayan a perder puntos por esas bobadas en la tarea número 2. ¿Listos? Listo, listo, profe. Muchachos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.